למות פה ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תחסיכה לכל חטאי, תחסיכה נתת לי חיי. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, mis amados. Bienvenidos una vez más a la porción semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos la parashá número 18 titulada Mishpatim, Estatutos. Bien, leamos nuestro verso base que dice así: Be'ele ha Mishpatim asher tashim lifnei hem. Y estos son los Mishpatim, ordenanzas o juicios que pondrás delante de ellos. Bien, luego de la revelación en el monte Sinai que vimos en la parashá pasada, Abba Yahweh dicta una serie de estatutos al pueblo de Israel, y estos los encontramos desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 23, verso 23 del libro de Shemot o Éxodo. Todos estos incluyen las ordenanzas o regulaciones de sirvientes, las penas por asesinato, secuestro, asalto, robo, penas civiles por daños, las leyes sobre préstamos, reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes, etc. También son dadas reglas advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las festividades en las diferentes estaciones y las regulaciones de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevados al templo. La prohibición de cocinar carne con leche y el precepto de orar. Bien, entonces, en total, la sección Mishpatim contiene 53 preceptos, 23 positivos que implican hacer algo y 30 negativos que implican prohibiciones. Bien, ahora, si leemos con atención estos tres capítulos que mencioné anteriormente, podemos encontrar que casi la mayoría de los Mishpatim nos hablan del amor al prójimo, de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Abba Yahweh promete traer al pueblo de Israel a la tierra prometida y los advierte para que no tomen los caminos paganos de los habitantes de esa época. El pueblo de Israel proclama: haremos y escucharemos todo lo que Elohim nos manda, dejando a Aarón y Hur a cargo del campamento israelita. Moshe entonces asciende al monte Sinai y permanece ahí por 40 días, 40 noches para recibir la Torah de Abba Yahweh. La Torah es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moshe. Los mitzvot son todos en total los 613 mandamientos que hay en la Torah. Y hay tres diferentes tipos de mitzvot dentro de estos 613, que son los siguientes: los mishpatim, los jukim y los edot. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel.
Los Jukim son mandamientos que son difíciles a veces de entender por carecer de explicación lógica. Y los Edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos la Mesuzá, los Tzitzit y los Tefilim. En Deuteronomio 4, versos 44 y 45 está escrito lo siguiente: Esta es pues la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, Edot, los estatutos, Jukim, y las ordenanzas, Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En el texto encontramos la palabra Mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Anterior a estos Mishpatim ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinai, como lo vimos en la parashá pasada. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La parashá Mishpatim que estamos estudiando empieza con la pequeña palabra ba, que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Así que estos Mishpatim, leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. Vamos a leerlo. Esto está en Éxodo capítulo 20, verso 22, y dice: Yahweh dijo a Moshe: Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel: ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. Bien, entonces esto comprueba lo que se vio en la parashá anterior. Bien, pasemos ahora a lo central de esta parashá. Vamos a leer el capítulo 24, versos del 1 al 8, y dice así: Yahweh dijo a Moshe: Sube a Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abijú y 70 de los ancianos de Israel, póstrense a la distancia. Mientras solamente Moshe se acerca a Yahweh, los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz: Nosotros obedeceremos toda palabra que Yahweh ha hablado. Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom de bueyes para Yahweh. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: Todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, de acuerdo a todas estas palabras. Bien, el verso 8 que acabamos de leer nos dice exactamente que la sangre es la señal o marca del pacto entre Abba Yahweh y su pueblo. Esto, por supuesto, es el simbolismo de la sangre derramada por nuestro Mashiach como la señal de la ratificación del pacto, el Brit Hadashah. Moshe tomó la sangre del sacrificio y la roció sobre el pueblo. La sangre de nuestro Mashiach es rociada en forma simbólica, por supuesto, para que todo aquel que crea en su sacrificio y haga todo conforme a lo que dice la Torá, esta persona o creyente, al hacer esto, automáticamente se convierte en pueblo de Israel. Por eso el verso 8 dice: la roció sobre el pueblo. Por lo tanto, Mashiach también roció su sangre sobre todo su pueblo, el mismo pueblo de Israel, no sobre ninguna iglesia. Bien, ahora, en Jeremías 31, del verso 31 al 34, dice lo siguiente: Aquí está, los días vienen, dice Yahweh,
cuando haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, aquí viene entonces una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice no será como el pacto que hice con sus padres? Bien, vamos a ver 2 puntos. Primero, este pacto se selló con la sangre de animales sacrificados. Segundo, su pacto fue escrito en tablas de piedra y fue puesto en el arca del pacto. Luego entonces, el Brit Hadashah fue sellado y ratificado con la sangre del Cordero de Yahweh, que es Yahshua HaMashiach. Y segundo, nuestro Abba Yahweh escribió su pacto en nuestros corazones y lo guardó en nuestras mentes. Pero, ¿esto incluye a todo el mundo? Por supuesto que no. El verso dice claramente con la casa de Yehudá y con la casa de Israel. Estas 2 casas son su pueblo. Por lo tanto, todo aquel que crea en el sacrificio de Mashiach y guarde el pacto, los 10 mandamientos y la Torá, es contado como pueblo de Israel. Vamos a ver el siguiente verso que está en Mateo capítulo 26, verso 28. Dice así: pues esta es mi sangre que ratifica el Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. El verso dice claramente, mi sangre derramada a favor de muchos. Yahshua no dijo, mi sangre derramada por todo el mundo. Esos muchos obviamente son su pueblo y todos aquellos que quieran formar parte de él. Y también dice que su sangre ratifica el Brit Hadashah. Nunca dijo que este era un nuevo pacto. Ratificar significa confirmar la validez de algo, así que Yeshua está confirmando la validez del pacto que Abba Yahweh hizo con su pueblo en el monte Sinai. La verdad, pues siento mucha pena por aquellos que dicen que el antiguo pacto ya no tiene validez. Bien, vamos a ver los siguientes versos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 24 versos del 9 al 11 y dice: Moshe, Aarón, Nadab y Abijú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra estos notables de Israel, por el contrario, ellos vieron a Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. El verso 10 dice, y ellos vieron a Elohim de Israel. Pero ¿cómo es que lo vieron si la escritura dice que nadie lo ha visto jamás? Vamos a ver esto en el libro de Juan capítulo 1 verso 18 y dice, nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si en el libro de Éxodo dice que lo vieron y Yeshua dice que nadie ha visto a Yahweh, entonces ¿se contradice la escritura? Por supuesto que no se contradice. Entonces, ¿a quién vieron? Ustedes saben la respuesta, mis amados. Luego el verso dice, debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro tan cristalino como el mismo cielo. Luego entonces, ¿el piso de la montaña era cristalino y de zafiro o acaso estaban en el cielo? No, no estaban en el cielo. A ellos se les permitió ver en visión cómo luce el cielo. Bien, vamos a ver y comparemos esto con el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 6 y dice, delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio, transparente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Bien, el zafiro es de un color azul y cristalino, por eso el verso 10 dice, tan cristalino como el cielo.
El cielo es también de un color azul. Bien, pasemos al verso central de toda esta parashá, pero primero leamos y después vienen las preguntas. Voy a utilizar el texto de la Torá hebrea y dice así. El Eterno dijo a Moshe, asciende a mí a la montaña y permanece allí. Yo te entregaré las tablas de piedra, la instrucción, Torá, y la mitzvah, mandamiento, que he escrito para instruirles. Bien, antes de preguntar, notemos que Abba Yahweh dice, te daré las tablas de piedra con la Torá y los mitzvot. Primer pregunta, ¿las tablas de piedra o los 10 mandamientos no están dentro de la Torá? Segunda pregunta, ¿por qué Abba Yahweh hace la separación de los 10 mandamientos, la Torá y la mitzvah? Tercera pregunta, ¿los mitzvot no están incluidos también en la Torá? Cuarta pregunta, ¿la Torá fue entregada en su totalidad durante los 40 días que Moshe estuvo en la montaña? Y quinta pregunta, ¿por qué estuvo Moshe 40 días? Bien, a diferencia de los 10 mandamientos que fueron escritos y dados por Yahweh mismo en las tablas de piedra, Moshe fue el que escribió la Torá bajo el dictado de Abba Yahweh. Bien, este es el único verso de todas las escrituras donde Abba Yahweh hace la separación de Torá y mitzvah. Y aquí vamos a descubrir por qué lo hizo. Leamos algo sumamente importantísimo que Moshe les dijo. Bien, leamos ahora Deuteronomio 11:22, dice así. Pues si guardan con diligencia todo este mandamiento que yo les ordeno para realizarlo, para amar al Eterno su Elohim, andar en todos sus caminos y apegarse a él. ¿Por qué Abba Yahweh está diciendo mandamiento y no mandamientos? Porque todo el mandamiento que es toda la Torá y los mitzvot es amar a Yahweh e ir en sus caminos. Entonces, nos queda claro que toda la mitzvah o mandamiento es amar a Yahweh y andar en sus caminos. Miren lo que dice el siguiente verso. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34, y dice, hasta este día ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh. Ellos no siguen sus mishpatim, sus hukim, su Torah, ni la mitzvah que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Bien, así como el pueblo de Israel se olvidó de todo esto, ¿hoy en día habrá gente que haga lo mismo? Por supuesto que sí. Hay muchos que dicen que la Torá ya quedó abolida, por lo tanto no temen a Yahweh. Leamos lo que dijo nuestro Mashiach en Mateo capítulo 15 versos 8 y 9 y dice, este pueblo me honra con labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Bien, en la Torá vemos que hay 3 partes. La primera, lo que tiene que ver con las acciones del hombre al hombre y del hombre a Yahweh. Segunda, el amor y el temor a Abba Yahweh. Esto es la mitzvah. Y la tercera es ir en los caminos de Abba Yahweh. Esta es la enseñanza e instrucción, la Torá. Entonces pregunto, si esta es la enseñanza e instrucción del Todopoderoso, ¿por qué el hombre dice que la Torá quedó abolida? ¿Están aboliendo entonces la palabra del Creador de todas las cosas? Entonces, ¿para qué subió Moshe a la montaña durante 40 días? Moshe subió primeramente para recibir las tablas, luego para que Abba Yahweh le enseñara sus caminos y para darle la mitzvah. Esta mitzvah es cómo se ama a Yahweh y cómo se teme a Abba Yahweh. Ahora entendemos por qué fueron 40 días. Moshe fue enseñado en todo esto para que después él enseñara lo mismo a todo el pueblo. Qué tremendo, pero qué hermoso, qué benéfico y qué importante es conocer lo que la Torá nos enseña. Esperemos en Abba Yahweh
que muchos puedan también conocer la enseñanza de él. Sabemos que por ignorancia solo repiten como periquitos lo que les enseñan sus líderes, y es por eso que dicen que ya no están bajo la ley. Pero para nosotros es una perla de gran valor lo que hemos encontrado en la palabra de nuestro Creador. Entonces, cuando dice esta parashá, ir en sus caminos, se refiere a la forma en que debemos servir a Abba Yahweh. No es servir como la mayoría lo hace. Si la Torah no dice que debemos o podemos celebrar cosas paganas como la Navidad y otras cosas, pues no lo hacemos, porque eso no es servir a Abba Yahweh. Otros sí lo hacen, porque esa es su manera extraviada de creer que sirven al Creador. Pero ya lo dijo Yeshua, lo honran con labios, pero en su corazón no es así. Por consiguiente, no es ir por nuestros caminos, sino en el camino de Abba Yahweh. Vamos a ver lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos del 2 al 4, y dice así: Asa hizo lo bueno y recto a los ojos de Yahweh su Elohim, porque él removió los altares de dioses extraños y los lugares altos, destrozó los pilares de piedra y cortó los postes sagrados de Aserá. Él ordenó a Yahudá buscar a Yahweh, el Elohim de sus padres, y a obedecer la Torah y los mitzvot. Bien, ¿qué nos muestran estos versos que acabamos de leer? Que si nosotros no obedecemos la Torah y los mitzvot descritos en ella, entonces estamos haciendo un tipo de idolatría. Pregunta: ¿celebrar la Navidad es idolatría? Por supuesto que sí. Entonces, ¿el que celebra Navidad u otras fiestas del mundo está obedeciendo la Torah y los mitzvot dados por Abba Yahweh? Por supuesto que no es obediente. Bien, vamos entrando a nuestro resumen. ¿Para qué subió entonces Moshe a la montaña durante 40 días? Para que Abba Yahweh no solo le entregue las tablas, sino para que también le enseñe la manera en cómo debemos de servirlo. Entonces, si yo aprendo de qué manera se sirve a Abba Yahweh, por qué así y por qué así no, y estudio y profundizo en cómo servirlo, eso me da el amor a Abba Yahweh, porque entonces estoy entendiendo lo que Abba Yahweh quiere de mí. ¿Y qué quiere de mí? Que lo sirva a su manera, no a mi manera. ¿Sí está quedando claro? Bien, entonces, entrar en el pacto es escuchar y obedecer su voz, y esto nos lleva a servirlo de la manera que Él quiere. Por eso, Él nos enseña el camino que es su Torah. ¿Quién dijo, yo soy el camino? Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Pues es la Torah viviente. Entonces, ¿la Torah ya quedó abolida como aseguran muchos? Bien, última pregunta. ¿Moshe recibió toda la Torah durante esos 40 días? La respuesta es no. La Torah fue dada durante los 40 años que anduvieron en el desierto, porque durante esos 40 años Abba Yahweh todavía dio más estatutos, regulaciones y mitzvot a Moshe. Por consiguiente, cuando muere Moshe, se cierra la Torah, y el Humash, o los 5 libros, son entregados a Yoshua, y Abba Yahweh le dice lo siguiente. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 1 versos 7 y 8, dice así: solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torah que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Si guardas este libro de la Torah en tus labios y meditas en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Bien, entonces Abba Yahweh le está diciendo a Yoshua lo mismo que le dijo a todo el pueblo de Israel, que anduvieran en sus caminos y que le sirvieran a la manera que él estableció. Por eso le dijo, no te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras le dijo, no me ames ni me sirvas conforme a tus propios caminos,
sino ámame y sírveme conforme te he enseñado y conforme te he instruido. Bien, mis amados, tarea para hacer en casa. Lean por favor el libro de Mateo capítulo 5 versos del 38 al 42, Mateo capítulo 15 versos del 1 al 20, libro de Juan capítulo 7 versos del 1 al 23, libro de Hechos capítulo 23 versos del 1 al 11, Hebreos capítulo 9 versos del 15 al 22 y por último Hebreos capítulo 10 versos del 28 al 39. Pues bien, mis amados, con esto terminamos la parashá semanal de la Torah, esperando en Abba Yahweh que nos permita reunirnos el próximo Shabbat para estudiar una porción más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros, mis amados, y nos dé su Shalom. Shabbat Shalom.